Detrás de las pasarelas relucientes y de las coronas prestigiosas del entretenimiento latinoamericano, se escondía un enorme tentáculo del mundo clandestino, un lugar donde las jóvenes se convertían en mercancía para las fiestas desenfrenadas de los superricos. Y Fátima Dávila Sosa fue precisamente quien se atrevió a desafiar a esa fuerza oscura. La noche del 2 de mayo de 2019, la ex Miss Uruguay 2006 fue encontrada en un baño frío de la Ciudad de México. Aquel lugar era, en realidad, un prostíbulo que operaba bajo la fachada de un hotel de lujo. Pocos sabían que, detrás de su sonrisa radiante sobre el escenario, Fátima había sido una testigo protegida clave que ayudó a Interpol a desmantelar una red transnacional de trata de personas. Pero cuando sus audios secretos fueron filtrados por un desconocido, su vida se convirtió de inmediato en una pesadilla al tener que soportar una estigmatización terrible por parte de la opinión pública. El trágico final a los 31 años de un símbolo de belleza fue un caso estancado, o fue una brutal venganza de los poderosos que se movían en la oscuridad. Acompáñenos a adentrarnos en este viaje asfixiante, para abrir las últimas pistas de un caso que aún permanece sin cerrar. Fátima Dávila Sosa nació el 1 de febrero de 1988 en Punta del Este, Uruguay, aunque existe muy poca información sobre su vida durante la adolescencia. Se sabe que su sueño de convertirse en modelo se manifestó desde que era pequeña. Aunque su familia le hizo saber que no estaba de acuerdo, ella se aferró a esa idea. Por eso, cuando apenas era una adolescente, comenzó a presentarse a castings de modelaje. Aquella desobediencia afectó considerablemente la relación con sus padres durante muchos años. Sin embargo, la joven estaba segura de que esa era su vocación, y tomó el camino que, en 2006, la llevó a coronarse Miss Uruguay, con apenas 18 años. Ese mismo año, como parte de sus objetivos profesionales, dentro del mundo de los certámenes de belleza, Fátima también representó a su país en distintos concursos, donde obtuvo posiciones destacadas. En Reina Sudamericana, entró en el grupo de las 6 mujeres más bellas. En Miss Model of the World, llegó a la final, mientras que en Miss Continente Americano, se convirtió en primera finalista. Además, 2 años después, también formó parte del grupo de mujeres hermosas que compitieron por el título de Miss Mundo en Johannesburgo, Sudáfrica. También participó en el certamen Grand Slam de Miss Universo 2008, que representaba la cima del reconocimiento para las concursantes. Allí apareció junto a Donald Trump, quien poseyó los derechos de este concurso internacional desde 1996 hasta 2015. En este punto, es importante aclarar que el Grand Slam de Belleza es el nombre que reúne a los 6 concursos más prestigiosos del mundo, desde Miss Mundo hasta Miss Universo, junto con otros certámenes como Miss Grand International, Miss Supranational, Miss International y Miss Tierra. En el caso de Fátima, su presencia en Miss Mundo y Miss Universo era una señal de que no solo era bella, sino también elegante e inteligente, según señalaron varios artículos. Durante esos años, debido a su actividad profesional, decidió vivir fuera de Uruguay y residir en el sector de Las Condes, en Santiago de Chile. Otro lugar donde vivió temporalmente fue la Ciudad de México, porque tenía ofertas de trabajo en la capital mexicana. En 2010, recibió papeles secundarios en 2 telenovelas, una de ellas perteneciente a Televisa, una empresa de comunicación líder en la producción de contenido audiovisual en español. La oportunidad de hacerse un nombre en el mercado mexicano era considerable, ya que sus producciones suelen verse en toda América Latina, y eso podía ayudarla a ser contratada para trabajar en otros países. Su belleza innegable la acercó a todo lo que deseaba, e incluso a mucho más. Tenía toda clase de pretendientes y distintas propuestas para formar parte del mundo del entretenimiento en varios países hispanohablantes. Sin embargo, detrás de escena, el sueño de la ex reina de belleza se transformó en una pesadilla, porque la joven, en su búsqueda de amor y de una pareja que pudiera hacerla sentir segura y protegida, se involucró con varios hombres que le prometían afecto, pero que tenían comportamientos sospechosos. Las presuntas actividades ilegales de muchas personas, relacionadas con los certámenes de belleza y el modelaje,
comenzaron a ser investigadas en diciembre de 2010. En ese momento, Interpol Uruguay comenzó a seguir el rastro de una organización criminal dedicada a la trata sexual, que operaba en Punta del Este, Montevideo y Buenos Aires. La investigación, conocida como Operación Blanca, se extendió durante casi 2 años, y el verdadero escándalo estalló en 2012, sacudiendo no solo el mundo del modelaje y los concursos de belleza, sino también arrastrando a figuras importantes del deporte, el entretenimiento y a numerosos individuos con dinero y poder, pero con fortunas cuyo origen parecía no ser del todo legal. Y en medio de ese caos, el nombre de Fatimih fue uno de los que más destacó, algo que generó un peso terrible sobre ella. Según los artículos, el origen de toda la red de hechos turbios, revelada por la Operación Blanca, comenzó en 2005, cuando el empresario del ámbito de la belleza en Colombia, Antonio Vergara Olmos, compró la franquicia de Miss Universo Uruguay. Su llegada generó muchas expectativas en el mundo de los certámenes de belleza del país, porque Antonio se había hecho un nombre como director de Miss Maja Colombia. Sin embargo, este hombre tenía un pasado muy oscuro en su país natal, algo que en Uruguay nadie sabía en ese momento. La investigación de Interpol reveló que en 2006, el año en que Fatimih ganó el concurso Miss Universo Uruguay, dirigido por Antonio Sea, apareció en Colombia una acusación muy grave contra este hombre. Un informe del Movimiento de Víctimas del Estado en Colombia sostenía que, en una finca local, habían sido enterradas víctimas de fuerzas paramilitares, se habían planeado negocios de narcotráfico, y también se habían realizado los certámenes de belleza, Miss Maja Internacional y Miss Tanga, dirigidos por Antonio. Y ese no fue el único escándalo en el que estuvo involucrado este empresario de la belleza. Durante su administración, varias misses y finalistas de Miss Universo Uruguay renunciaron a sus premios después de denunciar que habían sido engañadas y acosadas sexualmente por Antonio y por hombres ricos que financiaban el certamen. Es necesario subrayar que Antonio no fue el único expuesto. Todo lo que salió a la luz cuando se publicaron los resultados de la Operación Blanca fue estremecedor y sacudió a los países del sur. Se dijo que la acción de los organismos de seguridad rescató a casi 60 mujeres uruguayas de la explotación sexual en Montevideo y Punta del Este. Según los artículos, entre las rescatadas estaba Fatimih. La prensa escrita y las secciones de espectáculos de los noticieros informaron ampliamente sobre el caso. La popularidad del tema incluso inspiró la publicación del libro Sueños Rotos, del periodista Javier Bench, quien ofreció todos los detalles sobre una red de prostitución de lujo en Punta del Este. Esta red estaba encabezada por Leandro Santos, un hombre que, después de haberse ganado la vida como stripper, reapareció repentinamente como dueño de una reconocida agencia de modelos en Argentina. Este hombre tenía contactos en programas de entretenimiento televisivo. Trabajaba con figuras conocidas, con productoras, así como con representantes de futbolistas y productores teatrales, según lo revelado por la investigación. Con la colaboración de otros sujetos conocidos como reclutadores, Leandro utilizó su influencia para hacer que las promesas de éxito en el mundo del entretenimiento argentino resultaran extremadamente creíbles, a cambio del éxito garantizado de antemano. Algunas de sus modelos debían asistir a fiestas y mantener relaciones sexuales. En algunos casos recibían una remuneración económica, pero en otros no. El modo de operación de esta red consistía en obligar a las chicas a mantener relaciones sexuales con productores y empresarios de la industria del entretenimiento, así como con algunos publicistas influyentes, para hacer que aceptaran. Les advertían que esas personas eran la puerta de entrada, o la puerta que se cerraría para siempre, al mercado de la belleza y el entretenimiento. Quien se negara a aceptar perdería el trabajo. Fue la propia Fatimih quien ayudó a las autoridades a desenmascarar a uno de los implicados. Se trataba de un relacionista público, identificado como José Miguel Acosta, con quien la ex reina de belleza mantuvo conversaciones que fueron grabadas por la policía, gracias a la colaboración de la ex Miss. José Miguel proporcionó detalles que revelaron la manera en que reclutaban a jóvenes, haciéndoles creer que,
a través de relaciones sexuales con hombres poderosos. Podrían avanzar rápidamente en sus carreras. Y una vez introducidas en ese ambiente mediante falsas promesas, eran explotadas. En una de las conversaciones grabadas, Fatimih le dijo a José Miguel que estaba preocupada porque la gente ya no valoraba su título de belleza, pero que había hablado con Leandro y él le había sugerido participar en esas actividades para elevar mejor su valor profesional. Ante la preocupación de ella, José le dijo que había conseguido para ella el pago más alto, y agregó que estaba arreglando todo para que pronto ingresara a los medios. Le aseguró que muy pronto saldrían al aire con un programa sobre automóviles, de estilo fino y ligero, y que ella sería la conductora de ese programa. También le prometió que al año siguiente haría un programa en Argentina para que su valor profesional aumentara aún más. Aunque es cierto que Fatimih apareció como colaboradora en la investigación iniciada por Interpol, otras declaraciones de algunas personas involucradas la señalaron como una de las chicas que participaban en intercambios íntimos a cambio de oportunidades dentro del mundo del entretenimiento. En concreto, uno de los implicados en la red, un empresario del fútbol, declaró que uno de los reclutadores de la organización le había presentado modelos para mantener relaciones sexuales, y que una de ellas era Fatimih. Esa declaración fue confirmada por otras modelos. Ellas dijeron que este hombre les decía que aceptar sus exigencias sería beneficioso para ellas, porque tenía muchos contactos en el mundo del entretenimiento, y ya había llevado modelos a Chile e Italia. Pero también fue gracias a ese mismo poder que cerró oportunidades a quienes no aceptaban mantener relaciones íntimas con él. Por este caso, 3 personas fueron procesadas por proxenetismo y encubrimiento. La justicia uruguaya solicitó la extradición de Leandro Santos, quien fue detenido y salió de prisión en diciembre de 2017. La verdad es que las revelaciones surgidas como parte de la Operación Blanca impactaron profundamente la vida de Fatimih. En los años posteriores a este proceso judicial, se supo muy poco de la joven que había sido reina de belleza. Algunas fuentes informaron que durante ese tiempo pensó en estudiar comunicación social y producción televisiva. Pero según una de sus amigas más cercanas, todo el estigma que se formó alrededor de Fatimih por la denuncia de trata de personas tuvo consecuencias graves en su estado mental y en la manera en que se percibía a sí misma. Esa amiga era Paloma Rocha, una mujer chilena que conoció a Fatimih a través de un amigo en común. Paloma alquilaba una habitación en su departamento en Santiago de Chile. Y en ese momento un amigo le dijo que una conocida del mundo del modelaje, que ya había vivido antes en Chile, estaba por regresar para establecerse en el país y que quizás sería la persona ideal para alquilar la habitación. El amigo describió a la ex Miss como una persona callada, ordenada y solitaria. Cuando la dueña del departamento vio llegar a su nueva inquilina, se dio cuenta de que Fatimih necesitaba mucho afecto y apoyo. Aunque su belleza física era evidente y parecía ser una buena persona, tenía muchos problemas de autoestima y era incapaz de reconocer siquiera una cualidad positiva en sí misma. Paloma se preocupó por su estado general, porque tenía todas las características de una persona que atravesaba una depresión severa. Y para empeorar la situación, no estaba recibiendo tratamiento médico para esa condición. Por eso, Fatimih podía dormir durante varios días seguidos sin salir de casa. También tenía dificultades para alimentarse. Durante el tiempo que vivieron juntas, conversaron entre ellas, aunque principalmente sobre asuntos no demasiado importantes. Sin embargo, un día, al volver al departamento, Paloma encontró a la ex Miss escribiendo de forma frenética. Cuando le preguntó para qué escribía, Fatimih le dijo que quería publicar un libro para limpiar su nombre de todas las mentiras que se habían dicho sobre ella. Como Paloma no sabía cuáles eran las mentiras a las que Fatimih se refería, Fatimih le contó todo lo que había soportado durante aquella etapa de su vida. Según lo que Fatimih le dijo, su peor error había sido involucrarse sentimentalmente con un hombre mayor, que formaba parte de la red encabezada por Leandro. El representante argentino reconoció que era cierto que había asistido a algunas de las fiestas mencionadas, pero que nunca aceptó intercambiar sexo por favores profesionales para impulsar su carrera. Según lo que le contó a su amiga, fue elegida como testigo protegida precisamente
porque no era una de las personas que habían aceptado relaciones íntimas con los hombres que les presentaban. Continuando con la historia que pensaba incluir en un libro, Fatimih dijo que, mientras actuaba como testigo protegida, alguien, sin saber con qué intención oscura, filtró los audios de las conversaciones que ella había realizado para poder destapar el caso. Cuando las transcripciones de esas grabaciones fueron publicadas en el libro Sueños Rotos del periodista Javier, sintió como si el mundo entero se derrumbara bajo sus pies. Fatimih le dijo a Paloma que el sufrimiento la había acompañado desde que el libro fue publicado, porque ella y su familia provenían de un pequeño balneario de Maldonado, Punta del Este, donde todos se conocían. Sentía que la señalaban como una vergüenza para sus padres. Por eso decidió vivir en el extranjero, porque en Uruguay sentía que jamás podría limpiar su imagen. Después de escuchar toda la historia, Paloma le aconsejó que no escribiera ese libro, porque se arrepentiría. Le explicó que hacerlo sería como volver a poner en el centro del debate un aspecto de su vida que quizá la gente ya había olvidado. Y aunque lo que ella deseaba era desmentir las versiones anteriores, la verdad era que su libro sería comparado con aquel otro, y ella volvería a convertirse en el centro de la discusión, algo que en realidad no quería. Después de varios meses de convivencia muy buena y de una amistad cercana, en julio de 2018, la amiga que le alquilaba la habitación recibió una propuesta de trabajo en Montevideo. Por eso, se sentó así a hablar con Fatimih con las mejores palabras posibles para no preocuparla. Le dijo que, si Fatimih quería quedarse en el departamento en Chile, podía hacerlo. Pero debía ser consciente de que, económicamente, no sería fácil hacerse cargo sola de los gastos. Finalmente, después de escuchar los consejos de varios amigos, Fatimih dijo que volvería a Uruguay y se acercaría más a su familia. Y así lo hizo. Permaneció en su país natal hasta aproximadamente abril de 2019, cuando viajó a México por una oferta de trabajo hecha por un amigo. Al llegar al aeropuerto, fue recogida por un taxista que su amigo había enviado, y este la llevó a un hotel ubicado en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México. Fue precisamente en ese lugar donde, el 2 de mayo de 2019, fue encontrada sin vida. La policía encontró a la modelo ahorcada en el baño de una de las habitaciones. Los primeros peritajes parecían indicar que había decidido poner fin a su vida. Sin embargo, aún debía aclararse qué la había llevado a tomar esa decisión. Y también debía investigarse la posibilidad de que alguien la hubiera incitado a hacerlo. En cuanto comenzaron las investigaciones, salieron a la luz nuevos elementos oscuros alrededor de Fatimih. Aunque los reportes preliminares habían señalado que la modelo se hospedaba en el hotel desde el 23 de abril, mientras esperaba una entrevista laboral. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el edificio donde se encontraba era, en realidad, un prostíbulo que operaba bajo la fachada de hotel. Esta declaración se produjo después de que las autoridades encontraran en el lugar evidencias de que el sitio había sido acondicionado para actividades de prostitución de mujeres. Los relatos de los testigos que declararon ante los agentes reforzaron aún más las líneas de investigación que apuntaban a que la joven mujer era víctima de una red internacional de trata de personas. Debido a estos nuevos indicios, la fiscal, encargada de investigar el caso de la ex Miss Universo Uruguay 2006, solicitó cambiar la clasificación de la investigación, que inicialmente había sido determinada como una muerte autoinfligida, y pidió que el caso fuera clasificado como feminicidio. Sustentó la solicitud de activar el protocolo de investigación por feminicidio, en el hecho de que Fatimih era una mujer que había llegado al país por una oferta de trabajo como modelo, y luego fue afectada por las acciones de una organización fuera de la ley. Ante las circunstancias oscuras que rodeaban el hecho, los organismos de mayor poder se vieron obligados a intervenir. La Fiscalía estableció de inmediato una línea directa y mantuvo contacto estrecho con la embajada y con la policía uruguaya. Al advertir la gravedad especial del caso, la Fiscalía especializada en trata de personas también intervino oficialmente, enviando a sus investigadores más experimentados para desentrañar los rincones ocultos del mundo clandestino. La primera pista a la que tuvieron acceso las autoridades fue el taxista, la última persona que vio con vida a Fatimih Dávila cuando la llevó al hotel.
Sin embargo, después de varias horas de interrogatorio tenso, aquel hombre resultó ser simplemente un proveedor de servicio por aplicación, completamente ajeno a las actividades ilegales que ocurrían dentro de aquel edificio disfrazado. La pista se cortó. No se realizó ninguna detención, empujando el caso hacia un callejón sin salida frío y desolador. La policía mexicana se encontró ante dos líneas de investigación contradictorias y dramáticas. La primera línea de investigación se inclinaba hacia una tragedia personal, en la que ella habría elegido poner fin a su propia existencia. Al profundizar en el pasado de la ex-Miss, se descubrió que la presión terrible de la opinión pública después de la Operación Blanca la había llevado al límite, al punto de que, al menos una vez, intentó buscar la muerte cuando aún estaba en Uruguay. Pero la segunda línea de investigación abría un escenario mucho más brutal. Fatimih era víctima de una venganza despiadada, una sentencia de muerte invisible, ejecutada por una red transnacional de trata de personas para silenciar a una testigo clave. El tiempo pasó. Las respuestas se fueron volviendo cada vez más escasas. Y luego, no apareció ningún avance nuevo. El caso quedó oficialmente congelado. Las últimas noticias sobre aquel símbolo de belleza de otra época quedaron reducidas a dolorosas controversias sobre los trámites funerarios. Algunas fuentes señalaron que el cuerpo de Fatimih Dávila, a los 31 años, fue entregado a su padre, un hombre mayor y abatido, en presencia sombría de representantes diplomáticos uruguayos. Pero otra versión afirmó que fue su hermano quien asumió esa dolorosa responsabilidad. Incluso su lugar de descanso final quedó cubierto por la niebla de la pobreza. La mejor amiga de Fatimih compartió con dolor que su familia estaba económicamente devastada, sin recursos suficientes para llevarla de regreso a su país, lo que obligó a su padre a sepultar a su hija en aquella lejana tierra mexicana. Mientras tanto, los medios de comunicación dibujaron otro final, según el cual su hermano intentó encargarse de todo para trasladar sus restos a través del océano y permitirle descansar en paz en su propia tierra natal. La historia de Fatimih Dávila no es simplemente un caso criminal estancado en la oscuridad, sino una campana de alerta profundamente inquietante. Detrás del brillo radiante, detrás de los pasos seguros sobre la pasarela y de las sonrisas deslumbrantes bajo las luces del escenario, siempre existen batallas internas solitarias y feroces que los demás nunca ven. Su tragedia deja un valor profundo sobre la crueldad de la industria del entretenimiento y las trampas que siempre acechan a las jóvenes ingenuas. La partida de Fatimih es una advertencia costosa sobre el lado oscuro de la fama, donde la frontera entre la cima de la gloria y el abismo del mundo clandestino a veces está separada por un solo paso. Aunque la vida de la ex-Miss se cerró de forma repentina con preguntas que jamás tendrán respuesta, su legado y su historia permanecerán como un recordatorio para el mundo. Hay que mantenerse alerta ante las promesas brillantes y nunca permitir que las luces del escenario oculten los peligros que acechan en la oscuridad. Una chica de 19 años solo pasó por una gasolinera para comprar una bebida antes de volver a casa. Era un lugar iluminado, con cámaras, con gente entrando y saliendo. Y su apartamento quedaba a solo unos minutos en coche. Pero después de esa noche, Ania Blanchard nunca volvió. Lo extraño es que, antes de desaparecer, su compañera de cuarto recibió varios mensajes muy inusuales. En ellos, Ania decía que estaba con alguien llamado Eric, una persona a la que acababa de conocer. Pero más tarde, la policía descubrió que Eric no era un chico misterioso de Internet, sino un hombre con un pasado violento, que había sido puesto en libertad a pesar de estar enfrentando varias acusaciones graves. El auto de Ania fue encontrado 2 días después, a más de 50 millas del lugar donde desapareció. Dentro del vehículo había sangre, rastros de que había sido limpiado, y un detalle que hizo que su familia entendiera que aquello ya no era una desaparición común. Entonces, ¿qué ocurrió durante esos pocos minutos en la gasolinera Chevron aquella noche? ¿Por qué una chica que siempre tenía miedo de salir sola de noche pudo caer en manos de un desconocido? Y, más importante aún, ¿por qué una persona tan peligrosa seguía caminando libremente por la calle? Ania Blanchard, de 19 años, creció en Homewood, Alabama. Era hija de Elijah Sr. y Angela, y además tenía una relación muy cercana con su hermano, Elijah Jr.
Aunque Elijah Jr. solo era 7 meses mayor que ella. Los dos hermanos prácticamente crecieron juntos como mejores amigos. Su padre era pastor y empresario. Después de que él y Angela se divorciaran en 2004, la familia siguió conservando la cercanía y el vínculo de antes. Angela, que era enfermera, se casó después con Walt Harris, la leyenda de peso pesado de la UFC. Elijah Sr. también volvió a casarse con Yoshiba, una jueza testamentaria del condado de Jefferson. Aunque la familia se amplió en distintas direcciones, todos se llevaban bien y mantenían una relación muy sólida. Ania y Elijah Jr. habían estado en la vida de Walt desde que tenían apenas 3 años. Walt llegó a compartir que nunca los vio como hijastros, sino que siempre los consideró como sus propios hijos y los amó como si fueran de sangre. Walt también decía que Ania era su mayor animadora. Después de cada victoria, ella celebraba con él junto a la familia, y cuando él perdía, era ella quien siempre estaba a su lado para animarlo y ayudarlo a levantarse emocionalmente, a los ojos de su familia. Ania era una chica muy atenta, siempre pendiente de los sentimientos de quienes la rodeaban, y muchas veces se convertía en un punto de apoyo para los demás. Como enfermera, Angela trabajaba muchas horas. Por eso, cuando Ania fue creciendo, ayudó con todo su corazón a Walt a cuidar de sus 2 hermanos menores. Le encantaban los deportes y mostró mucho potencial en softball y animación. Cuando llegó el momento de seguir estudiando, consideró muchos caminos: arte, tal vez negocios, incluso la enseñanza. A finales de 2019, Anya vivía en Auburn, Alabama, y estudiaba en Southern Union College. Su hermano vivía a solo unos minutos, en la Universidad de Auburn. Así que los dos seguían viéndose con frecuencia. Ella había decidido estudiar educación infantil, enfocada en el objetivo de convertirse en maestra. Se mudó con su compañera de cuarto, Sarah, y adoptó un perrito de un refugio, al que llamó Blue. La universidad, el trabajo y la independencia que todo eso traía eran un desafío, pero ella lo aceptó y realmente disfrutaba esa vida. El 23 de octubre de 2019, Ania y Elijah Jr. condujeron desde Hamilton hasta Auburn para asistir a un funeral. El trayecto era de unas 180 millas, así que después de que todo terminó, Ania solo quería ponerse de nuevo en camino rápidamente. El viaje de regreso a casa tomaba unas 4 horas en coche, mientras que tanto ella como su hermano tenían que trabajar al día siguiente. En el camino de vuelta, los 2 hermanos pasaron por Birmingham para ver a Walt. En ese momento, Walt estaba en Birmingham entrenando para su siguiente pelea. Él quería que los dos se quedaran a descansar un poco más, porque era evidente que Ania estaba bastante cansada. Sin embargo, ella lo tranquilizó diciéndole que estaba bien, que podía conducir de regreso. Después de abrazar a Walt para despedirse, Ania continuó el viaje con Elijah Jr. Los 2 hermanos llegaron a Auburn alrededor de las 11 de la noche. Ella dejó primero a su hermano en casa, y Elijah Jr. le pidió que lo llamara cuando llegara a su apartamento. La casa de Elijah Jr. quedaba a unas 3 millas del apartamento de Ania. Él sabía que su hermana estaba cansada después de un día largo, así que solo le recordó que fuera directamente a casa porque a la mañana siguiente tenía que levantarse temprano. Pero él mismo también estaba agotado, así que apenas entró en casa, se quedó dormido. A las 11:09 de la noche, Sarah, la compañera de cuarto de Ania, le envió un mensaje preguntándole si ya estaba cerca de llegar a casa. Ania respondió brevemente que ya casi llegaba. Sarah y Ania solían compartir la ubicación de sus teléfonos. Según Sarah, Ania era una persona muy alerta ante el peligro. Tenía tanto miedo de ser secuestrada o asesinada que solía revisar cada habitación, cerrar las puertas varias veces e incluso tenía pesadillas sobre cosas terribles que podían pasarle. Por eso, Ania casi nunca iba a ningún sitio sola, especialmente de noche. Después, Sarah volvió a escribirle a Ania por Snapchat. Habían pasado unos 30 minutos desde la última vez que había sabido de su amiga, así que Sarah le preguntó en broma si estaba saliendo sin invitarla. Aproximadamente 1 minuto después, Ania respondió que estaba fumando un porro. Esa respuesta hizo que Sarah sintiera de inmediato que algo no estaba bien, porque nunca había escuchado a Ania hablar así antes.
Lo que hizo que Sarah se sintiera aún más extraña fue la forma en que usó la palabra blonde en el mensaje. Le preguntó a Anya con quién estaba fumando. Anya respondió que esa persona se llamaba Eric y que acababa de conocerlo. Cuando Sarah le preguntó dónde estaban, Anya ya no respondió. Para entonces era casi medianoche. Sarah revisó por última vez la ubicación del teléfono y vio que Anya aparentemente estaba en un complejo de apartamentos cercano, donde vivían principalmente estudiantes universitarios. Sarah se fue a dormir, pensando que Anya estaba saliendo con amigos en una noche improvisada. A la mañana siguiente, Elijah Jr. despertó y no vio ninguna llamada perdida como esperaba. A las 8 de la mañana, Angela intentó llamar a Anya por FaceTime, pero ella no contestó. Sarah corrió al cuarto de Anya, esperando escuchar todos los detalles de la salida de la noche anterior y del misterioso hombre llamado Eric. Su habitación estaba vacía y no había señales de que alguien hubiera tocado nada. Para ese momento, parecía que el teléfono de Anya ya no estaba encendido, o que Elijah había desactivado el uso compartido de ubicación. Sarah le dijo a Elijah Jr. que claramente Anya nunca había vuelto a casa, y mencionó el nombre de Eric. Él dijo que sintió como si el corazón se le cayera. Ella sin duda le habría dicho si pensaba salir otra vez para encontrarse con alguien. Sin duda, los dos hablaron con una mujer local llamada Karina, para quien Anaya solía cuidar niños. No había ninguna posibilidad de que ella faltara a su turno de trabajo, pero eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Mientras Sarah conducía por la zona buscando el auto de Anya, la familia se vio obligada a hacer la llamada que tanto temía: llamar a la policía. Anya Blanchard, de 19 años, fue reportada como desaparecida. Walter y Angela salieron de inmediato, comenzando un viaje de 2 horas, que quizá fue el más largo de sus vidas. Al principio, los investigadores dijeron que no había pruebas de un acto criminal, pero aquello era demasiado inusual para la personalidad de Anya. Nadie pensaba que ella simplemente hubiera decidido desaparecer de la vida de todos. 48 horas después, su SUV Honda negro fue encontrado en Park Place Apartments, en Montgomery, Alabama, a 55 millas de su casa. El vehículo tenía arañazos y abolladuras graves. Y lo más preocupante era que dentro había mucha sangre. Debido al lugar donde se encontró el auto, las búsquedas se concentraron entonces en Auburn. Montgomery y el tramo de casi 60 millas entre ambos lugares era una zona muy amplia para rastrear. La ciudad natal de Anya, Homewood, no dejaba de esforzarse para crear conciencia sobre su desaparición. El pastor principal de la iglesia Trinity United Methodist dijo que la madre y el padrastro de Anya necesitaban oraciones en ese momento, cuando su fortaleza espiritual estaba siendo puesta a prueba. 5 días después, cuando todavía no había nuevas pistas, la gente organizó una vigilia, con esperanza y rezando por respuestas. Unas 200 personas también se reunieron en su antigua iglesia de su ciudad natal. Karina, la mujer para quien Anya solía cuidar niños, dijo que había sido lo más honesta posible con sus 3 hijos pequeños. Les dijo que Anya estaba desaparecida, pero que todos la estaban buscando, así que esperaban que pronto regresara. Después, Karina vio en la tableta de sus hijos que habían buscado cuántas casas había en la zona. Ella les preguntó, ¿por qué están viendo esto? Ellos respondieron, necesitamos saber a cuántas casas tenemos que ir para encontrarla. Cuando la búsqueda entró en la segunda semana, los investigadores ya habían recibido cientos de pistas, y la recompensa por información había subido a $15,000. Incluso el presidente de la UFC, Dana White, donó para apoyar a Walt y Angela, un grupo de trabajo de 70 integrantes, con la participación de varias agencias, incluyendo el FBI, los US, Marshals y el Departamento de Seguridad Nacional. Estaba trabajando para intentar encontrarla. Al examinar más cuidadosamente el auto de Anya, los investigadores descubrieron que la mayor parte de la sangre estaba en la zona del asiento del pasajero. En la puerta del lado del pasajero también había un orificio de bala. Los resultados confirmaron que era sangre de Anya, y la cantidad encontrada fue suficiente para que las autoridades creyeran que la persona dentro del vehículo había sufrido una herida que ponía en peligro su vida. Para su padre, Elijah Sr.,
Aceptar esa posibilidad era casi imposible. Como hombre de fe, seguía aferrándose a la esperanza de que su hija regresaría, aunque las pruebas dentro del auto apuntaban hacia una dirección extremadamente aterradora. La familia fue informada de que los investigadores creían que Anya había sido dañada dentro del propio vehículo. Durante ese tiempo, los padres de Anaya incluso se reunieron con la madre de Natalie Holloway, la joven que desapareció durante un viaje de graduación de secundaria a Aruba en 2005 y que nunca fue encontrada. Para Walt, ese dolor era como un abismo oscuro que siempre se aferraba a la familia. Él decía que era un luchador, no solo por su profesión, sino porque toda su vida había luchado. Y en ese momento, seguiría luchando para encontrar a su hija. Después, la placa del auto de Anya fue rastreada hasta una gasolinera Chevron en Auburn, a solo unos minutos en coche de su apartamento. Esto se convirtió en una pista importante, porque llevó la investigación de nuevo a los últimos momentos antes de que Anya desapareciera. Anaya entró en la gasolinera justo antes de las 11:30 de la noche y solo estuvo allí unos minutos. Compró una bolsa de papas fritas con sabor a crema agria y una bebida, exactamente el sabor que le gustaba. Según Angela, el video de vigilancia de la tienda de conveniencia en Auburn se convirtió después en la última imagen en la que Anya aparecía públicamente antes de desaparecer. 2 días después, la policía encontró su auto en un complejo de apartamentos en Montgomery. El vehículo estaba dañado, y las pruebas dentro de él hicieron que las autoridades creyeran que aquello ya no era una desaparición común, sino que había señales de un acto criminal. Como la distancia entre Auburn y Montgomery era de unas 50 millas, la policía empezó a concentrarse en rastrear la zona entre ambos lugares, considerándola un área clave que podía estar relacionada con lo ocurrido. La familia de Anya seguía intentando mantener la esperanza. Su padre dijo que amaba mucho a su hija y que solo quería que ella regresara. Pero al ver de nuevo el video de vigilancia, notó que algo en Anya no parecía normal. Se veía ausente, distraída, casi como si estuviera haciendo algo por indicación de alguien, y no de manera completamente natural como de costumbre. Mientras la búsqueda se ampliaba, las autoridades de Alabama ofrecieron una recompensa de más de $100,000 por cualquier información relacionada con el caso de Anya, en gran parte gracias a las donaciones de la comunidad de la UFC. Lazos azules fueron colocados en los buzones alrededor de su ciudad natal en Alabama, como un símbolo de esperanza y un llamado a la comunidad para ayudar a traer a Anya de vuelta. Casi una docena de agencias, desde la policía local hasta el FBI, participaron en la investigación. El objetivo más grande de la familia y de las autoridades en ese momento era encontrar a Anna. La policía de Auburn dijo que estaba considerando varias posibilidades, incluida la hipótesis de que Anya pudo haber conocido a alguien en Internet. Pero luego apareció un testigo y aportó un detalle importante. Esta persona dijo que había visto a un hombre en la gasolinera, aparentemente obligando a Anya a entrar en su Honda en el estacionamiento. Después, ambos se fueron de allí en el propio auto de Anya. El testigo les dijo a los investigadores que no llamó para pedir ayuda, porque la mujer que iba con él le dijo que no se metiera. A partir de ahí, la policía pudo concentrarse en una persona de interés, un hombre con una descripción coincidente. También había sido visto en la gasolinera Chevron. Era un hombre negro de finales de los 20 o principios de los 30 años, que pesaba unas 200 libras y medía entre 5 pies 8 pulgadas y 5 pies 10 pulgadas. Esta persona llevaba pantalones oscuros, zapatos oscuros y una sudadera Vans con estampado de camuflaje. Había sido visto antes en la zona, conduciendo un Lincoln Town Car de los años 2000, de color plateado o gris. Ese hombre no llegó a Chevron con Anya. Fue visto mirando hacia ella mientras compraba algo de alcohol. Parecía que no se conocían en absoluto. Después de que se marcharon en el auto de Anya, el vehículo se detuvo en otra gasolinera, donde el hombre compró un cigarro. El auto de ella no fue captado por ningún otro sistema de reconocimiento de placas durante la siguiente hora, y luego fue visto entrando en Montgomery. No pasó mucho tiempo antes de que el departamento de policía de Auburn identificara quién era ese hombre y quién se convertía entonces en su principal sospechoso.
Él era alguien muy conocido por la policía y se estaba alojando en un motel a solo unas millas de Anya. Eric era en realidad Ibrahim Yazid, de 29 años, un hombre con un historial de delitos violentos que se extendía por años. Había intentado matar a 2 policías en 2012 y fue arrestado en 2017 por agresión grave contra un agente del orden. Y en enero de 2019, había robado y golpeado a 2 hombres en un hotel de Montgomery. Uno de ellos era un anciano de 77 años, que fue golpeado hasta quedar inconsciente y casi murió. Fue acusado de secuestro, intento de asesinato y robo, pero en realidad fue liberado después de pagar fianza. Se emitió una orden de arresto relacionada con el caso de Anya, que en ese momento estaba siendo investigado como un secuestro. Según los investigadores, Ibrahim Yazid estuvo en la misma tienda de conveniencia donde Anya Blanchard fue vista por última vez el 23 de octubre. Los videos de vigilancia de la gasolinera Chevron en South College Street, en Auburn, muestran su presencia en esa zona. A partir de las pruebas recopiladas, la policía cree que Yazid se llevó a Anya contra su voluntad. 2 días después de que Anya fuera vista por última vez, su auto fue encontrado en un complejo de apartamentos en Montgomery. La parte delantera derecha del lado del pasajero del vehículo presentaba daños. Dentro del auto, las pruebas hicieron que la policía tuviera motivos para creer que Anya pudo haber sido víctima de un acto criminal. Cabe destacar que, en ese momento, Yazid seguía en libertad bajo fianza, en otro caso de otra jurisdicción, aunque enfrentaba cargos graves de secuestro e intento de asesinato. Después de ser identificado como el principal sospechoso, Yazid fue buscado. Los Marshals lo localizaron más tarde en el condado de Escambia, Florida, cuando fue encontrado. Estaba escondido en el bosque y no se entregó fácilmente. Finalmente, Yazid fue arrestado, extraditado a Alabama y acusado de secuestro en primer grado. Mientras tanto, Anya seguía desaparecida. Cuando apareció en una audiencia, Ibrahim entró en la sala del tribunal y miró fijamente hacia Walt y Angela. Según Walt, la expresión de su rostro parecía tan arrogante que él tuvo que usar toda su fuerza para contenerse. Después de la audiencia, un juez del condado de Lee ordenó mantener a Ibrahim detenido sin fianza y también exigió que entregara una muestra de ADN. Mientras la muestra de ADN de Ibrahim estaba siendo analizada, la policía arrestó a Antwine Fisher, de 35 años. Este hombre fue acusado de secuestro en primer grado, bajo sospecha de haber ayudado a Ibrahim a desplazarse y a manipular pruebas después de la desaparición de Anya. Fisher también tenía antecedentes penales graves, ya que se había declarado culpable en un caso de homicidio durante la comisión de un delito grave en 2007, pero solo cumplió 3 años de prisión, mientras que el resto de la condena quedó suspendido. Aunque Ibrahim ya había sido arrestado, la familia de Anya todavía no renunciaba a la esperanza de encontrarla con vida. Su padre, Elijah Blanchard, dijo que seguían confiando en el Departamento de Policía de Auburn, aunque el grupo voluntario Texas EcoSearch había suspendido la búsqueda, porque ya no había una zona concreta para rastrear. La familia también consideraba que el caso podía haber sido un robo de auto al azar, en lugar de un plan calculado de antemano. Mientras tanto, la policía siguió las pistas. Finalmente, Antwine Fisher aceptó cooperar y proporcionó información que ayudó a determinar dónde podían encontrar a Anya. Unos días después, el 25 de noviembre, más de un mes después de su desaparición, restos humanos fueron descubiertos en un bosque detrás de una iglesia en el condado de Macon. Cerca de allí había ropa esparcida y una bota. Cuando los restos fueron encontrados en el bosque del condado de Macon, el fiscal Brandon Hugh tomó una fotografía de la bota cerca del lugar y pidió a Angela y Walt que fueran a la comisaría. Con solo mirar la imagen una vez, Walt reconoció de inmediato que era la bota que él le había comprado a Anya en Nueva York. Salió de la habitación con dolor, incapaz de mantener la calma. Incluso Brandon Hughes, que había visto muchas tragedias en su carrera, lloró al recordar ese momento. Poco después, las autoridades confirmaron que los restos encontrados eran de Anya. Ella ya no estaba con vida, y el estado del cuerpo hizo que no permitieran a Angela ver a su hija por última vez.
porque eso habría sido demasiado cruel para la familia. Al mismo tiempo, Yazid y Fisher seguían detenidos en la cárcel del condado de Lee, sin fianza, mientras el caso continuaba siendo investigado como secuestro y asesinato. En una vigilia, Angela dijo entre lágrimas que ningún padre puede preparar realmente a su hijo para la maldad que existe allá afuera. Ella le recordaba a Anya todos los días que no fuera a ningún sitio sola de noche, y Anya siempre tranquilizaba a su madre diciendo que estaba bien. Pero después de todo, Angela seguía culpándose, aunque en lo profundo entendía que hay cosas que nadie puede prever. También recordó que Anya era una chica especial, que siempre ponía a los demás antes que a sí misma, y siempre quería que la gente estuviera feliz, para la familia y la comunidad. El apoyo que todos le dieron a Anya no fue solo una muestra de condolencia, sino también una forma de conservar la imagen de una chica que vivió llena de amor, inocencia y siempre sabía hacer sonreír a los demás. Después, un tercer hombre fue arrestado. David Lee Johnson Jr., de 63 años, fue acusado de obstaculizar la acusación. Él admitió que sabía que su hijo había llevado a Ibrahim fuera del estado, mientras existía una orden de arresto contra él. Los resultados de AD mostraron una mezcla de 2 personas en el volante, incluida Anya. Un cartucho de cigarrillo electrónico en el portavasos también arrojó un resultado similar, y el reposacabezas del asiento del conductor también contenía una mezcla de al menos 2 personas. Pero la segunda muestra masculina no fue suficiente para comparar, igual que la muestra en la palanca de cambios. Eso resultó frustrante, pero no era poco común. Un investigador notó olor a desinfectante en la manija de la puerta cuando encontró el auto, así que era totalmente posible que el vehículo hubiera sido limpiado. Los fiscales sintieron que aún así tenían pruebas más que suficientes, y a principios de diciembre, los cargos contra Ibrahim fueron elevados de secuestro en primer grado a 2 cargos de asesinato capital, asesinato durante la comisión de un secuestro, y asesinato durante la comisión de un delito grave. A pesar de los otros 2 arrestos, los detectives dijeron que Ibrahim era el único responsable del secuestro de Anya Blanchard. Él era el único responsable de la muerte de Anya. Se declaró no culpable. Y el fiscal del distrito dijo que no había ninguna duda de que buscarían la pena de muerte. Cada vez que entraba en la sala del tribunal, sonreía de lado, se reía y miraba fijamente a todos. Incluso le gritó al juez que no tenía nada contra él, mientras su abogado intentaba hacerlo callar. Decir que no le importaba ni siquiera era suficiente. Antes de que terminara ese año, los cargos contra Antwain Fisher fueron retirados. Se determinó que su conexión no alcanzaba el nivel de responsabilidad como cómplice. Por lo tanto, con base en fundamentos legales y de jurisdicción, su abogado presentó una moción de desestimación, y la moción fue concedida. Sin embargo, Antwain siguió proporcionando más pruebas contra Ibrahim. Dijo que Ibrahim apareció en su casa con un Honda negro. Después, condujeron hasta el estacionamiento donde fue encontrado el auto de Anya. Ibrahim dejó el Honda y subió a la camioneta de Antwain. Luego condujeron hasta la iglesia en una zona boscosa, y mientras Antwain observaba, Ibrahim sacó algo envuelto en una manta desde la parte trasera. Vio 2 piernas. Ibrahim volvió a la camioneta y le dijo que había disparado a una chica cuando ella intentó quitarle el arma. La investigación concluyó que la conducta de Antwain fue de ayuda después de que los hechos ya habían ocurrido, y no la de un participante en el secuestro. Los cargos contra David Johnson Jr. también fueron retirados. Las audiencias preliminares fueron programadas para abril de 2020. Pero como todos sabemos, los confinamientos por la pandemia cambiaron todo. Por eso, todo quedó prácticamente detenido. Durante la espera del juicio, la violencia de Ibrahim no disminuyó. Fue acusado de morder a un funcionario penitenciario mientras estaba en la cárcel. También fue acusado en un caso sin resolver de 2018, la muerte de Stephen Hammy. Stephen recibió varios disparos en un bosque. Fue llevado al hospital, pero después murió. También fue acusado de intentar asesinar a una mujer que recibió un disparo en la cara en el mismo hecho en el que Stephen fue asesinado. La selección del jurado debía continuar a la mañana siguiente, en el juicio contra Ibrahim Yazid.
De los 450 posibles jurados convocados para el caso, 105 se presentaron en el tribunal. Algunos regresarían al día siguiente, junto con otros programados para ser evaluados. El proceso de selección podía durar hasta una semana. El ayuntamiento de Homewood fue iluminado de azul esa noche, en memoria de Anya y de su familia. Cuando estaba en la escuela, Anya había estudiado en Homewood High. La ciudad dijo que esta actividad continuaría durante las siguientes 10 noches, como símbolo de recuerdo, apoyo y unidad. En marzo de 2026, 7 años después de que todo comenzara, Ibrahim Yazid, que seguía declarándose no culpable, finalmente fue a juicio. La defensa argumentó que no había pruebas directas, ADN ni huellas dactilares que realmente lo vincularan con el crimen. Dijeron que la fiscalía no había probado nada, pero los expertos forenses dijeron que la presencia de objetos que no coincidían con el ADN no era algo inusual, y que eso no demostraba que él no hubiera estado en el auto con ella. El caso en su contra se basaba en videos de vigilancia, testigos y datos telefónicos. Aunque al principio hubo especulaciones de que ella podría haber conocido a este hombre llamado Eric en una aplicación de citas, no había absolutamente ninguna prueba de que eso fuera cierto. La investigación indicó que todo aquella noche fue completamente aleatorio. Él la vio caminando sola en la gasolinera y la eligió desde ese momento. También creían que quizá fue él quien envió los mensajes desde el teléfono de ella para despistar a cualquiera que estuviera buscándola. En cuanto al cargo de secuestro, los fiscales cambiaron rápida y deliberadamente la forma en que presentaban el caso en el tribunal. Es cierto que un testigo en la gasolinera dijo que vio a Anya siendo obligada a entrar en el auto, pero había un vacío en el video de vigilancia de la gasolinera. El video mostraba a Ibrahim salir y volver al lado del pasajero del auto de Anya. Debido a ese espacio no grabado, los fiscales no podían decir con certeza qué palabras o interacción exacta ocurrió cuando él entró al auto. Por eso, para impedir que el equipo de defensa argumentara que ella pudo haberlo dejado entrar y que, por lo tanto, no se trataba de un secuestro, dijeron que incluso si la entrada inicial al auto hubiera sido voluntaria, la cantidad de sangre encontrada en el asiento del pasajero y el casquillo en la puerta del auto demostraban que ella temió por su vida, y en algún momento, claramente en una situación donde ya no había consentimiento, se produjo una lucha violenta cuando Anna peleó por sobrevivir. Esta forma de presentar el caso garantizaría que el cargo de secuestro se sostuviera, incluso si la defensa intentaba discutirlo. En sus últimos momentos de vida, especularon que Anya pudo haber intentado alcanzar el arma de él en un esfuerzo por defenderse antes de recibir el disparo. Y esto coincidía con lo que se decía que Ibrahim le había contado a Aunt Wayne. Cuando el juicio contra Ibrahim Yazid entró en su etapa final en el condado de Lee, tanto la fiscalía como la defensa habían terminado sus presentaciones. Uno de los testimonios importantes provino de la antropóloga forense y del médico forense jefe de Alabama, quienes estuvieron presentes en el bosque del condado de Macon, donde fueron encontrados los restos de Anya Blanchard. Según el testimonio en el tribunal, los restos estaban dispersos en un área de aproximadamente 1,700 metros cuadrados. El equipo forense recuperó múltiples partes óseas, incluidos fragmentos de cráneo, vértebras, costillas, tejido blando y dientes, basándose en las características óseas, la longitud de los huesos y la estructura del cráneo. La antropóloga forense determinó que los restos eran compatibles con una mujer afroamericana de finales de la adolescencia, coincidiendo con Anya Blanchard. La fiscalía llamó a más de 40 testigos para fortalecer el caso, mientras que la defensa terminó sin llamar a ningún testigo. Después de 6 días de juicio, el jurado no declaró culpable a Ibrahim de los cargos de asesinato capital. En cambio, eligieron cargos menores, incluidos homicidio durante la comisión de un delito grave relacionado con el secuestro y asesinato intencional relacionado con el robo, porque él tomó el auto y el teléfono de Anya. Este resultado hizo que Ibrahim ya no enfrentara la pena de muerte ni una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En mayo de 2026, fue condenado a 2 cadenas perpetuas que se cumplirían al mismo tiempo.
Era la pena máxima que el tribunal podía imponer dentro del alcance de los cargos que el jurado había determinado, aunque la sentencia todavía incluye la posibilidad legal de libertad condicional. La familia de Ania considera que lo más importante es que Ibrahim tendrá que permanecer tras las rejas durante mucho tiempo. El fiscal del distrito dijo que finalmente se había hecho justicia, mientras que Angela consideró que su hija había luchado con mucha fuerza contra una persona extremadamente peligrosa. El padre de Ania, Elijah Sr., dijo que el nombre de Zukideve, su hija, finalmente había hablado y había contribuido a lograr una condena. Sin embargo, el caso también dejó una gran pregunta. ¿Por qué Ibrahim seguía libre en la sociedad mientras enfrentaba acusaciones graves como secuestro, intento de asesinato y robo? Esto hizo que la familia de Ania y el público cuestionaran las grietas del sistema de fianzas, porque si él no hubiera sido liberado antes, esta tragedia quizá no habría ocurrido. A partir de esas dolorosas preguntas, el caso de Anya Blanchard no se detuvo solo en una condena penal, sino que también se convirtió en el impulso para un gran cambio en el sistema legal de Alabama. La legislatura estatal aprobó después la ley de Ania y en noviembre de 2022. Esta ley fue apoyada de manera abrumadora por los votantes de Alabama como una enmienda constitucional estatal. Antes de eso, la Constitución de Alabama prácticamente garantizaba el derecho a fianza para todos los acusados, excepto en los casos en que fueran acusados de asesinato capital. Como las acusaciones previas contra Ibrahim Yazid no pertenecían a ese grupo de delitos, los jueces, desde el punto de vista legal, seguían obligados a concederle la fianza, aunque enfrentaba varias acusaciones de violencia muy graves. La ley de Ania cambió ese punto. La ley amplió la lista de delitos por los que un juez puede negar completamente la fianza, agregando 12 delitos violentos graves como asesinato, intento de asesinato, secuestro en primer grado, violación, robo, violencia doméstica y abuso infantil grave. En otras palabras, la muerte de Ania obligó al sistema a mirar de nuevo una grieta que había permitido que una persona peligrosa siguiera fuera en la sociedad. El alcalde Jimmy Gardner dijo una vez que las personas que cometen delitos violentos no deberían recibir otra oportunidad para seguir generando violencia. Él consideraba que el derecho a la fianza es importante, pero cuando una persona ha demostrado varias veces que representa un peligro para la comunidad, la sociedad no puede seguir viendo su liberación como un procedimiento normal. Después de esa pérdida, la familia de Ania también creó la organización sin fines de lucro Ania's Heart, enfocada en la educación sobre seguridad para adolescentes y en seguir trabajando para que su nombre no sea olvidado. Se creó una beca con el nombre de Ania y también se colocó un banco en uno de sus parques favoritos. Eso no solo fue una forma de recordar a una joven, sino también una manera de convertir el dolor en una acción útil para la comunidad. Este caso deja una lección escalofriante. A veces, una tragedia no comienza con una decisión imprudente, sino con un momento completamente normal. Anya solo hizo algo que millones de personas hacen todos los días: pasar por un lugar iluminado para comprar una bebida antes de volver a casa. Ella no podía saber que esos pocos minutos la pondrían en el camino de alguien que no debería haber seguido libre en la sociedad. Pero detrás de los cambios legales y las sentencias, la familia de Ania todavía tiene que vivir con un vacío que nada puede compensar. Elijah Jr. se volvió más reservado después de la muerte de su hermana. Ahora cuida al perro Blue de ella e intenta aferrarse a cosas simples para superar cada día. Los hermanos menores de Anaya también tuvieron que aprender a crecer en un mundo donde ella ya no está a su lado. Uno de ellos llegó a dormir abrazando una foto de ella y otro seguía preguntando por qué su hermana no volvía. Para Angela, ese dolor era aún más profundo porque Ania nació exactamente el día de su cumpleaños, el 22 de junio. Eso debió haber sido un vínculo especial entre madre e hija, pero ahora incluso los momentos más normales se convirtieron en recordatorios de que Anaya debería seguir estando presente en sus vidas. Ninguna sentencia puede traerla de vuelta. Ninguna ley puede borrar la pérdida. Pero si el nombre de Ania puede ayudar a proteger a otro joven, entonces al menos su voz sigue resonando después de la tragedia. La información más reciente procedente de Los Ángeles
acaba de hacer que el caso relacionado con el cantante David Anthony Burke tome un giro inesperado que nadie había previsto. Se ha producido una detención después de muchos meses en los que todo parecía en silencio en la superficie, pero bullía en la trastienda de la investigación. Lo notable es que mientras el público seguía viéndolo aparecer en los escenarios, bajo las luces, en las giras y en las redes sociales, los investigadores estaban ensamblando pieza a pieza una historia completamente distinta, centrada en la desaparición de una chica de 14 años, Celeste Rivas Hernández, cuyo destino se descubrió después de una forma que dejó paralizada a toda la ciudad. No se trata de una desaparición habitual, no se trata de una sola pista, sino de una serie de detalles fragmentados. Un coche abandonado, señales anormales que se prolongaron durante varias semanas y un lapso de tiempo que hasta ahora sigue teniendo muchos puntos que no se pueden explicar con claridad. Y la pregunta que más obsesiona a la opinión pública en este momento ya no es ¿quién ha sido detenido?, sino ¿qué fue lo que realmente ocurrió durante el periodo en el que todo en el exterior seguía pareciendo normal? Todo comenzó con un relato escalofriante sobre la existencia de una versión diferente dentro de la persona, una entidad que podía aparecer en cualquier momento, sin previo aviso. Se describe como una figura separada, similar a lo que ocurre en Fight Club con Tyler Durden, donde la línea entre la persona que resuelve el caso y la persona que causa el caso se va difuminando poco a poco. Y precisamente en ese relato hay un detalle que obliga al oyente a detenerse. La misma persona que interpreta el papel de detective que persigue al culpable también es señalada como la que crea las propias escenas del crimen que debe investigar. Inmediatamente después, la información oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, confirmó el gran giro del caso. Los detectives de la Unidad de Investigación de Robos y Homicidios detuvieron a David Anthony Burke, un residente de 21 años en Los Ángeles, con cargos relacionados con la muerte de Celeste Rivas Hernández. En la actualidad, Burke se encuentra en prisión preventiva sin derecho a fianza, mientras que el expediente del caso se está preparando para ser remitido a la oficina del fiscal del distrito para su consideración de enjuiciamiento el lunes. Lo destacable es que esta detención no se produjo de forma repentina y en silencio. Meses antes, una serie de documentos del proceso de investigación del gran jurado se habían filtrado, revelando que Burke había sido identificado como objetivo principal en una investigación penal directamente relacionada con la muerte de Celeste. Esos documentos mostraban que los investigadores no se habían limitado a sospechar, sino que habían comenzado a recopilar declaraciones de testigos, datos electrónicos y pruebas relacionadas con la relación entre las dos personas. Desde ese momento, el caso pasó gradualmente de un simple caso de desaparición aislada a una investigación compleja que se prolongó durante varios meses, centrada en una serie de señales anormales, contradicciones temporales y detalles que hicieron que el público empezara a cuestionarse qué había ocurrido realmente detrás de la vida glamorosa en los escenarios. Comencemos con el artículo del periódico La Times del 25 de febrero de 2026, momento en el que se publicaron esos documentos, que ofrece una visión más clara de lo que ocurrió tras el telón. En ese momento, el periódico informó que David era el objetivo de una investigación del gran jurado penal en el condado de Los Ángeles relacionada con la muerte de una chica menor de edad. La carrera de este cantante masculino estaba en ascenso con una gira mundial futura antes de que se descubriera el cadáver de la niña en el maletero delantero de su coche Tesla. El cantante masculino, cuyo nombre real es David Burke, había estado bajo investigación desde noviembre de 2025, varios meses después de que se encontrara el cuerpo descompuesto e incompleto de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, dentro del vehículo después de que éste fuera remolcado desde una calle de Hollywood. Según la citación del gran jurado que exigía que el padre, la madre y el hermano mayor de Burke comparecieran como testigos en Los Ángeles, este músico fue descrito como el objetivo David Burke, quien podría haber cometido un delito penal en California con un cargo de homicidio.
Este documento forma parte de un esfuerzo legal para oponerse a las citaciones presentadas por la familia del cantante masculino en Texas. Los nuevos documentos desclasificados revelaron que cuando la policía de Los Ángeles abrió el maletero delantero del Tesla, encontraron una bolsa para cadáveres de color negro llena de insectos y un olor a putrefacción muy fuerte en su interior. Los investigadores recibieron una orden de registro para inspeccionar el vehículo el 8 de septiembre, después de que un empleado del depósito de vehículos notara el olor a putrefacción que emanaba del coche. Según los documentos, los detectives abrieron parcialmente la cremallera de la bolsa y descubrieron una parte de la cabeza y el torso en estado de descomposición. Posteriormente, los expertos en criminalística y los forenses procesaron el cadáver. Al levantar la bolsa para cadáveres del compartimento delantero, descubrieron que las 2 manos y las 2 piernas habían sido cortadas y separadas del cuerpo. La citación señala que se encontró una segunda bolsa negra debajo de la primera bolsa para cadáveres. Al abrir esta segunda bolsa, se descubrieron las partes del cuerpo que habían sido cortadas. La fiscal adjunta del condado de Los Ángeles, Beth Silverman, emitió las citaciones el 15 de enero de 2026, con la aprobación del juez del Tribunal Superior, Craig Richmond. El Tribunal de Apelación número 1 en Texas, el 9 de febrero de 2026, rechazó la moción de los 3 miembros de la familia Burke para ignorar las citaciones. Han pasado muchos meses desde el macabro descubrimiento del cadáver. Aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles se negó públicamente a calificar la muerte de la niña como un homicidio, un detective del LAPD calificó el caso como una investigación de homicidio en un expediente presentado ante el tribunal. En noviembre, los fiscales comenzaron a presentar pruebas ante un gran jurado, que en ese momento se describió como un gran jurado de investigación, según una fuente anónima, porque no se les permitía discutir el caso con los medios de comunicación. Desde entonces, se ha citado a muchos testigos para que declaren, entre ellos, uno de los managers del cantante masculino. Un amigo de David, llamado Neo Langston, fue detenido en Montana después de ignorar una citación y recientemente se le obligó a regresar a Los Ángeles para testificar. En una nota del Tribunal de Apelación de Texas, el tribunal menciona específicamente el nombre legal del cantante masculino. El tribunal declaró que el caso base es el pueblo del estado de California contra David Burke, que está pendiente en el Tribunal del Condado 506 del Condado de Waller, Texas, con el juez Gary W. Cheney presidiendo. No existe ningún caso público con ese nombre, ya que los procedimientos del gran jurado son confidenciales. El padre del cantante masculino es David, la madre es Colleen y el hermano mayor es Caleb, que actualmente residen en Texas, según los expedientes judiciales. Los abogados de estos 3 no pudieron ser contactados para hacer comentarios. Muchas personas creyeron inicialmente que David Anthony Burke se encontraría con su familia en Texas, pero en realidad fue detenido directamente en la zona de Hollywood. Un detalle que sorprendió a muchas personas, especialmente en el contexto anterior en el que se decía que había abandonado su residencia anterior. Lo más extraño es lo siguiente. Justo antes de que se produjera la detención, la policía realizó un registro en la casa que había sido alquilada por el manager, y que también era el lugar donde Burke había vivido durante un periodo. Decenas de investigadores del LAPD estuvieron presentes y confiscaron ordenadores y muchos objetos personales. Esta casa se encuentra a poca distancia de la zona donde se abandonó el Tesla, el vehículo en el que posteriormente se descubrió el cadáver de Celeste Rivas Hernández. Los investigadores pasaron muchas horas en el lugar de los hechos en la calle de Longpre, sacando bolsas de pruebas hacia vehículos SUV especiales, pero la policía no reveló claramente si esas pruebas estaban directamente relacionadas con el Tesla, ni el grado de conexión entre los datos recopilados. Precisamente este silencio hizo que el proceso de investigación fuera aún más impredecible, y generó muchas hipótesis en torno al caso. Inicialmente, muchas personas pensaron que Burke había abandonado rápidamente California para vivir con su familia en Texas. Sin embargo, la realidad fue otra.
él se quedó en Hollywood. Solo se mudó a otro lugar sin hacerlo público. Precisamente este desplazamiento complicó aún más los detalles temporales del caso para los investigadores. Mientras tanto, los detectives siguieron ampliando el alcance de la investigación, centrándose en la relación entre Burke y Celeste, así como en todos los datos digitales que se pudieran recopilar de los dispositivos electrónicos y el historial de comunicaciones. Esta se considera una de las líneas de investigación más importantes, ya que podría aclarar cómo se conectaron las dos personas y los acontecimientos en el periodo anterior a la desaparición de Celeste. Aunque en la actualidad Burke sigue considerándose inocente hasta que haya una sentencia del tribunal, dada la gravedad del caso, muchos expertos consideran que los cargos podrían ampliarse si las pruebas digitales revelan nuevos detalles. Y precisamente a partir de esos datos que aún no se han hecho públicos, la historia detrás de este caso podría ser mucho más compleja de lo que el público conoce. Los detectives han trabajado incansablemente durante muchos meses. Incluso cuando guardaban silencio, en la trastienda había mucha actividad en curso. El coche Tesla de él había permanecido abandonado en una calle de Hollywood Hills durante varias semanas. Incluso podría ser varios meses antes de que fuera remolcado. Nadie sabe qué pensaba él al dejar el coche allí. Las autoridades descubrieron el cadáver de Celeste exactamente un día después de que ella cumpliera 15 años. Por eso, ella se quedó para siempre en los 14 años. Su familia había denunciado su desaparición con anterioridad. El capitán de la policía de Los Ángeles, Scott Williams, jefe de la unidad de investigación de homicidios, declaró que la niña había fallecido al menos varias semanas antes. También aclaró que el cadáver no había sido decapitado ni congelado como habían informado algunos medios de comunicación anteriormente. Los detectives determinaron que el Tesla había estado estacionado en la avenida Bluebird desde finales de julio, aproximadamente en el periodo en que David comenzó su gira nacional. Los vecinos de la zona sintieron que era extraño ver un coche desconocido estacionado allí durante tanto tiempo. El vehículo tenía una abolladura grande y llevaba matrícula de Texas. La gira fue cancelada inmediatamente después de que la investigación sobre la muerte de la niña atrajera la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Para entender mejor el contexto legal, observemos los documentos de febrero de 2026. Los documentos indican claramente: el pueblo del estado de California, demandante, contra David Burke, objetivo. Se trata de una solicitud de presencia de testigos de otro estado, que muestra que la familia de él se esforzó por oponerse a tener que comparecer en el tribunal. Los documentos indican claramente que la investigación del gran jurado está pendiente en el Tribunal Superior de Los Ángeles, en la que se sospecha que David Burke podría estar relacionado con un delito de homicidio, violando la sección 187A del Código Penal. La investigación estaba prevista para continuar el 4 de febrero de 2026. Su padre, el señor David Burke, fue requerido para comparecer el 11 de febrero de 2026 durante un periodo no superior a 3 días. La acusación indica que el objetivo podría estar relacionado con la muerte de la víctima de 14 años, Celeste Rivas Hernández. El cadáver en avanzado estado de descomposición e incompleto de ella fue encontrado en el maletero delantero del Tesla de David el 8 de septiembre de 2025. Alrededor de las 10:30 de la mañana de ese día, los detectives del LAPD recibieron una llamada del gerente del depósito oficial de vehículos de la zona de Hollywood. El gerente informó que un Tesla Model X negro había sido incautado por el Departamento de Transporte como vehículo abandonado desde el 5 de septiembre de 2025. El gerente del depósito informó que había un olor a putrefacción muy fuerte que emanaba del vehículo y que atraía a muchas moscas. Cuando los detectives se acercaron al vehículo que estaba estacionado en la planta superior del depósito, inmediatamente reconocieron el olor a material biológico en descomposición, similar al de un cadáver, que provenía del compartimento delantero. Después de recibir la orden de registro, abrieron el compartimento y vieron una bolsa para cadáveres de color negro llena de insectos. Usando guantes de goma negros,
Los detectives abrieron parcialmente la cremallera de la bolsa y observaron que una parte de la cabeza y el torso ya estaban descompuestos. Los expertos en criminalística y los forenses del condado de Los Ángeles llegaron al lugar para procesar el cadáver. Al levantar la bolsa, descubrieron que las extremidades habían sido cortadas y separadas del cuerpo. Se encontró una segunda bolsa negra que contenía las partes separadas justo debajo de la primera bolsa. Los detectives fueron informados de que el 26 de agosto de 2025, un residente había denunciado este Tesla como vehículo abandonado estacionado frente a la calle Bluebird. El 27 de agosto, el personal de tráfico llegó para marcar el vehículo y el 3 de septiembre regresaron para poner una multa. Finalmente, el 5 de septiembre, el vehículo fue remolcado al depósito. Los registros muestran que el Tesla estaba registrado a nombre de David Anthony Burke en Porter Lane, Hempstead, Texas. David, un cantante que estaba de gira en el momento en que se incautó el vehículo, tenía una relación estrecha con su padre. Su padre, que residía en Texas, fue citado y se le garantizó inmunidad contra la detención o la notificación de procedimientos civiles o penales relacionados con hechos anteriores cuando acudiera a California a testificar según lo requerido por el gran jurado. Las autoridades también se comprometieron a proporcionar un billete de avión de ida y vuelta y transporte para garantizar la presencia de este testigo. Si David Burke acudiera al estado de California según la citación para participar y testificar en la investigación del gran jurado mencionada, la ley del estado de California y de cualquier otro estado por el que tuviera que pasar en la ruta de viaje normal, lo protegería de ser detenido. Es asombroso que además se le protegiera de recibir notificaciones de procedimientos legales civiles o penales relacionados con hechos ocurridos antes de que pusiera un pie en el estado según esta citación, una forma de inmunidad. Los registros confirman que David Burke es un adulto. La fiscalía proporcionará al testigo un billete de avión de ida y vuelta y transporte hacia y desde el aeropuerto. Por esa razón, en nombre del estado de California, se solicita al juez que certifique las condiciones anteriores mediante la emisión de un certificado con el sello del Tribunal Superior del Estado de California para obligar a David Burke a comparecer como testigo en la investigación del gran jurado en la fecha y hora establecidas por la ley. Esa fue la información que se había hecho pública en ese momento. Y ahora estamos presenciando una detención el 16 de abril de 2026. Los acontecimientos realmente impactantes ocurrieron en silencio tras bambalinas hasta este momento. Según el artículo más reciente del LA Times con el titular de 4V de David detenido en el asesinato de la chica cuyo cuerpo descompuesto fue encontrado en el Tesla. El artículo informa que el cantante masculino David fue detenido el jueves por sospecha de homicidio, relacionado con el caso de una adolescente desaparecida, cuyo cuerpo en descomposición fue encontrado dentro de su Tesla en Hollywood. El capitán de la policía de Los Ángeles, Scott Williams, informó que David Anthony Burke, que acababa de cumplir 21 años, fue puesto bajo custodia inmediatamente después de las 4:30 de la tarde en Hollywood. Todavía no está claro qué prueba específica llevó a las autoridades a detener a Burke, pero sin duda fue la combinación de muchos factores. Él se encuentra detenido sin derecho a fianza y el caso se presentará ante la oficina del fiscal del Distrito de Los Ángeles el lunes para considerar el enjuiciamiento formal. Según el LAPD, los abogados de Burke emitieron una declaración el jueves, enfatizando que el cantante masculino aún no ha sido acusado formalmente. En este momento solo está detenido sin fianza, lo que significa que está pasando el peor fin de semana de su vida, porque fue detenido el jueves, y tiene que esperar hasta el lunes para que el expediente sea remitido a la oficina del fiscal del distrito. En el comunicado, los abogados señalaron que tienen la intención de defender su inocencia de forma enérgica. El texto literal de su declaración es: permítanos ser claros en esto. Las pruebas reales en este caso mostrarán que David Burke no mató a Celeste Rivas Hernández y que él no fue la causa de su muerte. Si es cierto lo que dicen los abogados defensores,
El público realmente espera tener una respuesta sobre cómo demonios terminó Celeste Rivas, su vida en la situación de haber sido desmembrada y colocada en 2 bolsas para cadáveres en el maletero delantero del Tesla de él. Aunque el término Frank, maletero delantero, pueda resultar incómodo para algunas personas, esa es precisamente la forma en que Tesla llama al compartimento de almacenamiento delantero. Esta declaración conjunta fue emitida por los abogados Blair Burke, Marilyn Bednarski y Regina Peter. Las fotografías de la detención del jueves compartidas por el LAP demuestran a miembros de la Unidad de Investigación de Robos y Homicidios y de la Unidad Antinarcóticos acercándose a una casa en una calle arbolada. Iban equipados con todo el material táctico y llevaban rifles. Realmente fue una escena impactante presenciar a ese equipo ejecutando su tarea. E incluso en una imagen, un oficial utilizó un ariete manual para forzar la entrada por la puerta principal de la casa. De todos modos, en una imagen, un oficial de policía parece haber utilizado un ariete manual para forzar la entrada por la puerta principal. La víctima, Celeste Rivas Hernández, de 14 años, había sido denunciada como desaparecida por su familia en 2024 desde la zona de Inland Empire. Pero su paradero desde entonces seguía siendo un misterio para las autoridades. Según la policía, el cuerpo en avanzado estado de descomposición de la chica fue encontrado dentro del vehículo del cantante masculino, en el depósito de vehículos remolcados de Hollywood, el 8 de septiembre de 2025, después de que el coche fuera incautado. Hay un detalle extraño. David no fue inmediatamente a recoger el coche. En cuanto el vehículo fue incautado, él simplemente lo dejó allí. Incluso su manager tuvo que llamar preguntando por el coche porque no lograban contactar con David. El asunto solo salió a la luz cuando alguien notó el olor a putrefacción muy fuerte que emanaba del vehículo, lo que llevó a que los detectives tuvieran que presentarse para investigar. Este descubrimiento aterrador ocurrió solo un día después de lo que habría sido el 15º cumpleaños de la niña. Según la oficina del forense del condado de Los Ángeles, Celeste solo pesaba 71 libras, aproximadamente 32 kilogramos, y tenía un tatuaje con las letras SHH en un dedo, un tatuaje doble que David también tenía en la misma posición. El hecho de que tanto David como Celeste tuvieran tatuajes idénticos, combinado con el contexto de esta relación inapropiada, resulta extremadamente extraño. Aunque los esfuerzos por contactar a la familia de la víctima no han tenido éxito, un fondo GoFundMe, creado después de su muerte, describió a Celeste como una hija, una hermana, una prima y una amiga querida. Su familia está completamente destrozada y hundida ante esta pérdida trágica. Según fuentes dentro de las agencias de aplicación de la ley directamente relacionadas con la investigación, pero que no están autorizadas a hablar públicamente, se cree que el coche de David Anthony Burke fue abandonado en la zona de Hollywood Hills aproximadamente 5 días antes de que las autoridades lo incautaran. También, según estas fuentes, en septiembre del año anterior, los detectives realizaron un registro en la antigua casa del cantante masculino, en la calle Doheny, al norte de la avenida Sunset. Durante ese proceso se confiscaron muchos objetos personales, incluidos dispositivos electrónicos y ordenadores. Los investigadores consideran que los datos digitales, especialmente el historial de búsquedas y la información almacenada en los dispositivos, podrían desempeñar un papel importante en el esclarecimiento de los acontecimientos del caso. Los documentos de la investigación también muestran que el cantante masculino había sido el objetivo de la investigación del gran jurado en el condado de Los Ángeles, relacionada con la muerte de Celeste Rivas Hernández desde noviembre. La fuente continúa informando que el lunes próximo, los fiscales de la sección de delitos graves de la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles recibirán el expediente presentado por el LAPD y decidirán si presentan cargos o no. Precisamente porque este procedimiento aún no se ha completado. En el momento de la información registrada el viernes, 17 de abril de 2026, David Burke aún no había sido acusado formalmente. En la actualidad,
El LAP de solo ejecutó la orden de detención y prisión preventiva sin fianza por sospecha de homicidio, antes de remitir todo el expediente a la Fiscalía para que considere los cargos posteriores, muy probablemente incluyendo el delito de homicidio. La fiscal adjunta del distrito Beth Silverman, conocida por manejar muchos casos de homicidio graves en el condado, se cree que interrogó a algunos testigos ante el gran jurado relacionados con la muerte de Celeste. Mientras tanto, la familia de Burke se había opuesto anteriormente a la citación para comparecer en el tribunal, y este proceso de disputa legal contribuyó a revelar información adicional en el expediente de la investigación. Según la confirmación del capitán Scott Williams, se cree que la víctima falleció al menos varias semanas antes de que se descubriera el cadáver. Celeste había huido de su casa en Lake Elsinore y su familia había denunciado su desaparición varias veces durante el año 2024. La policía del condado de Riverside informó que ella podría haber conocido a David a través de las redes sociales desde que era muy pequeña, y posteriormente se cree que vivió en un lugar alquilado junto con el cantante masculino después de abandonar a su familia. Los detectives determinaron que el Tesla había estado estacionado en la avenida Bluebird desde finales de julio, aproximadamente en el periodo en que David comenzó su gira nacional para promocionar su álbum debut, titulado Withered. Él actuó en Boston, Montreal y Toronto a finales de agosto, y luego pasó por Detroit, Chicago e Indianápolis a principios de septiembre. Sin embargo, la gira fue cancelada a mitad de camino debido a la investigación. Incluso tenía planes de girar hasta Zúrich, Suiza, pero ese calendario también fue eliminado. Esto sin duda causó una enorme consternación entre los fans. Intenten imaginar que son un fanático apasionado de él y de su música, y que ahora, al mirar hacia atrás, se preguntan sobre esos temas extraños en los conciertos, donde él llevaba una camisa blanca llena de huellas de manos ensangrentadas, colocaba un ataúd en el escenario y los fans se vestían de forma similar. Ahora, mirando hacia atrás con el contexto actual, sin duda deben preguntarse qué significado real tenían todas esas cosas. Burke creció en Houston y colaboró con muchos artistas famosos como Khalid, Stray Kids, Hyunjin, Lao Fei y 21 Savage. Incluso compuso una canción temática para el juego Fortnite. Antes de hacerse famoso, David era un youtuber de Fortnite desde 2017, siempre con el deseo de convertirse en creador de contenido y streamer publicando vídeos de juego con su propia música incorporada. La gira Withered World Tour tenía temas muy marcados sobre la muerte y el recuerdo. Los fans que asistían a las actuaciones de Burke eran recibidos por un ataúd y un libro de condolencias, donde podían dejar mensajes de pésame a un personaje en el que Burke se transformaba frecuentemente en sus actuaciones y vídeos musicales. Una parte del atuendo de ese personaje incluía una camisa llena de huellas de manos ensangrentadas y una venda en los ojos. El álbum Withered fue lanzado por el sello Darkroom e Interscope Records en abril. Alcanzó el puesto número 13 en la lista Billboard 200 y acumuló más de 521 millones de reproducciones en Spotify. El 7 de septiembre, en su última publicación en redes sociales, antes de que se encontrara el cadáver de Celeste, Burke anunció en Instagram que lanzaría la versión deluxe de este álbum. Hay otro artículo del periódico Rolling Stone que conviene revisar para tener una visión completa de la situación antes de que llegue el lunes próximo. Es posible que se revelen más detalles el lunes, aunque tampoco se descarta que todo quede bajo secreto y que no se permita ninguna cámara en la sala del tribunal. Este caso ha sido seguido de cerca durante mucho tiempo, y el hecho de que finalmente se haya ejecutado la orden de detención es una señal alentadora. Porque es inaceptable que una niña de 14 años desaparezca, sea desmembrada y colocada en el maletero delantero del Tesla de un cantante famoso sin que nadie enfrente cargos o responda ante la ley. La rueda de la justicia, aunque lenta, finalmente ha comenzado a girar. Es difícil aceptar todo esto. Si nadie es responsabilizado, nunca sabremos realmente qué ocurrió. Por eso me alivia mucho ver que se ha producido una detención y que la rueda de la justicia está girando lentamente.
Celeste realmente tenía toda una vida por delante. Según un artículo reciente del 16 de abril de 2026, el artista poseedor de disco de platino de 4V, es decir, David Burke, fue detenido por sospecha de homicidio. Esta detención ocurrió 7 meses después de que la policía de Los Ángeles encontrara el cuerpo en avanzado estado de descomposición de la niña de 14 años, Celeste Rivas Hernández, en el maletero del Tesla incautado de él, el 8 de septiembre de 2025. Da la sensación de que esos 7 meses duraron como 7 años. Es increíble que solo haya pasado ese tiempo desde el día en que se encontró el cadáver de la niña en ese coche. David fue puesto bajo custodia el jueves y todavía estaba en proceso de ingreso cuando la policía anunció la detención en las redes sociales. Una fuente de las fuerzas del orden dijo a Rolling Stone y al LA Times que él fue detenido en una casa de Hollywood Hills. La pregunta es qué hacía allí, con quién vivía y qué sabían ellos. Y lo más importante, ¿qué había en su historial de búsquedas de Google? Esos datos digitales son realmente lo que se espera con interés. El músico David Anthony Burke estaba de gira nacional cuando su Tesla Model X, o Model Y según la fuente, del año 2023, con una abolladura, fue remolcado desde el barrio de lujo Bird Street en Hollywood Hills el 5 de septiembre de 2025. El personal del depósito llamó a la policía porque el vehículo incautado emitía un olor a putrefacción muy fuerte y atraía moscas. Cuando los detectives abrieron el maletero, todos sabemos qué cosa horrible se reveló. Los detectives de la Unidad de Investigación de Robos y Homicidios del LAPD, personas realmente muy decididas, detuvieron a David Burke. Es difícil creer que él solo tenga 21 años y sea residente de Los Ángeles. Un detalle notable es que en una entrevista anterior, David dijo que le encantaba lo gore. No se trataba del gusto habitual por películas de acción o videojuegos violentos. Él afirmaba que le encantaba lo gore. Ahora, mirando hacia atrás, eso era claramente una señal de alerta roja. La policía confirmó la detención a través de las redes sociales y el expediente se presentará ante la oficina del fiscal del distrito. Esperamos conocer pronto más detalles sobre este proceso. Sin embargo, la abogada defensora del cantante masculino, Blair Burke, no respondió a la solicitud de comentarios de Rolling Stone. La detención del jueves se produjo después de que las autoridades mantuvieran en absoluto secreto la investigación durante muchos meses. Incluso tenían una orden judicial que prohibía a la oficina del forense del condado de Los Ángeles publicar los resultados de la autopsia de Rivas. La oficina del forense se opuso enérgicamente a esta orden de seguridad, argumentando que impedía a la agencia cumplir con su obligación de servir a la comunidad con total transparencia. Muchos testigos fueron citados para declarar ante un gran jurado secreto en el centro de Los Ángeles. Sin embargo, solo cuando los padres y el hermano de Burke se opusieron a la citación en su estado natal de Texas, los documentos sellados se hicieron públicos oficialmente, confirmando que Burke era el objetivo de una investigación de homicidio. Los documentos describen a David como una persona que podría estar relacionada con la comisión de un delito, identificado como un cargo de homicidio. Después del descubrimiento macabro del septiembre pasado, la víctima Rivas fue rápidamente identificada por amigos y familiares como una adolescente desaparecida de Lake Elsinore, una ciudad situada aproximadamente 75 millas al sureste de Los Ángeles. Según los carteles en línea, la familia denunció su desaparición en febrero de 2024 y nuevamente 2 meses después, en abril de 2024. En ese momento ella tenía 13 años. Un detalle desconcertante es que en su 14º cumpleaños parece que regresó a casa, pero luego volvió a marcharse. Mirando hacia atrás, debería haberse presentado una nueva denuncia de desaparición en ese momento. Incluso hay un vídeo de una cámara de seguridad Ring que registra una discusión de ella con un vecino. Cuando fue encontrada, el cuerpo estaba tan descompuesto que la oficina del forense del condado de Los Ángeles no pudo determinar el color de los ojos y registró un peso de solo 71 libras. Parece que ella había fallecido dentro del coche mucho tiempo antes de ser descubierta.
La oficina del forense indicó en un informe en línea que la causa de la muerte de esta adolescente se listaba temporalmente como pendiente de determinación en ese momento. Hay muchos misterios en este caso. La madre de Rivas declaró a TMZ que su hija había estado saliendo con una persona llamada David antes de morir. Las fotografías y vídeos compartidos en las redes por seguidores de la carrera de Burke muestran que él aparecía junto a una chica con un aspecto idéntico al de Celeste. En otro giro inesperado, Celeste tenía un tatuaje en el dedo índice derecho, y la oficina del forense informó que una fotografía de Getty Images muestra que Burke también tenía un tatuaje similar en la misma posición. La familia Rivas Hernández se negó a responder a los periodistas concentrados fuera de su casa el 17 de septiembre de 2025. Un amigo que visitó la casa describió a Rivas como una niña dulce y trabajadora que había estudiado en la escuela Lakeland Village. Esta amiga, Ruby Alonso, compartió con Rolling Stone que la niña era muy hermosa. Fuentes del barrio donde el Tesla fue visto por última vez revelaron información valiosa. El vehículo había sido visto en varias posiciones diferentes durante varios meses antes de ser descubierto. La gran pregunta es, ¿quién movió ese coche? ¿Quién lo controlaba a través de la aplicación o del control remoto? ¿Había alguien más involucrado o todo lo hizo David solo? En el momento en que fue descubierto, el sedán había permanecido en su última posición en la avenida Bluebird, al menos durante 3 semanas. Pero antes, había sido visto estacionado más al sur, a varias cuadras, desde finales de mayo. Las fuentes afirman que el coche se había movido por esa zona, un hecho que hace estremecer a cualquiera. Cuando se encontró el cadáver por primera vez, fuentes de las fuerzas del orden confirmaron que el Tesla estaba registrado a nombre de Burke en una dirección de Hempstead, Texas. Burke había sido informado de la investigación y su representante declaró en ese momento que él estaba cooperando con las autoridades. David Burke continuó tranquilamente con sus actuaciones en la gira sin interrupción hasta el 17 de septiembre, cuando el concierto en Seattle fue cancelado inmediatamente después de que se confirmara oficialmente la identidad de la adolescente desaparecida. Es difícil de entender. ¿Acaso pensó que la policía no podría identificar el cadáver y que él podría seguir de gira como si nada hubiera pasado? Había un cadáver en su coche, amigo. Es horrible imaginar a los espectadores que asistieron a su último concierto. En Minneapolis, el 9 de septiembre, Burke incluso lanzó juguetes a la multitud. Mientras Burke parecía completamente imperturbable antes de que se revelara la identidad de la víctima, marcas de moda como Crocs y Hollister retiraron rápidamente sus campañas publicitarias en las que participaba el cantante masculino. Declararon que eliminaban todo el contenido relacionado con David, a la espera de los resultados de la investigación. Nacido en Nueva York pero criado en Texas, Burke había tenido una carrera ascendente asombrosa en los últimos años. Irrumpió en 2022 con sencillos exitosos como Romantic Homicide, un título muy inquietante al mirar el caso actual, y Here With Me, que atrajeron miles de millones de reproducciones en Spotify. Su álbum debut Withered se lanzó en abril de 2025 y también alcanzó una alta posición en el Billboard 200, incluyendo el sencillo Crushing en colaboración con Kali Uchis. Inmediatamente después de que se identificara a Celeste como la chica en el maletero del Tesla, Kali Uchis tuvo que aclarar en Instagram que ella no era amiga de Burke y que estaba intentando eliminar su canción conjunta de las plataformas de streaming. Sin duda, todos los artistas que habían colaborado o conocido a Burke están en un estado de shock psicológico extremo. Esa es toda la información más reciente que puedo actualizarles. El hecho de que David Burke finalmente haya sido detenido es algo que muchos de nosotros habíamos previsto desde antes. Hubo preocupaciones de que solo se le acusara de ocultar el cadáver o destruir pruebas, delitos con penas de prisión y multas demasiado leves en comparación con la gravedad del caso. Sin embargo, con la situación actual, es muy probable que enfrente cargos de homicidio. Seguiremos esperando a ver qué ocurre después de que el LAPD presente el expediente ante la oficina del fiscal del distrito. Después de todo lo que se ha revelado,
Lo más claro que queda es una pregunta sobre la justicia para Celeste Rivas Hernández. Por complicadas que fueran las circunstancias familiares de la niña, por mucho que sus salidas de casa pudieran reflejar una vida inestable y llena de traumas, eso no puede cambiar una verdad básica. Ninguna niña de 14 años merece un final como ese. Es doloroso pensar que una adolescente abandonó su hogar, tal vez solo buscando libertad o una vía de escape, pero terminó en una situación de la que ya no había retorno. En toda esta historia, lo que más angustia a la gente no es solo la forma en que todo terminó, sino también el vacío que hay delante, las cosas que Celeste podría haber vivido si su vida no hubiera sido truncada. Entre las piezas aún incompletas de la investigación relacionada con David Anthony Burke, la única esperanza en este momento es que la verdad se aclare paso a paso, a través de pruebas irrefutables. Porque al final, esto no es solo la historia de un caso, sino la historia de una vida que se detuvo demasiado pronto, y de la responsabilidad de todos los que quedamos de garantizar que la verdad no se olvide con el paso del tiempo.